Carmen Tomás y Valiente Lanuza es profesora titular de Derecho Penal de la Universidad de Valencia, licenciada y doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Realizó parte de sus estudios doctorales en Friburgo, Alemania. Autora de varios libros, numerosos artículos doctrinales y colaboraciones en libros colectivos. Miembro del Comité de Ética Asistencial del Hospital Clínico de Valencia desde hace más de 10 años. Entre sus líneas de investigación destaca la referida a la vertiente jurídica de cuestiones bioéticas, plasmada en 2 monografías sobre la eutanasia y el suicidio asistido, así como artículos referidos al aborto, la intimidad de los datos sanitarios, los límites de licitud de las investigaciones genéticas, el uso del concepto de dignidad humana y sus aplicaciones jurídicas en cuestiones bioéticas. Queremos agradecerle a la profesora Tomás y Valiente que hoy, en el contexto de estas 10º jornadas de enfermería en las que hemos procedido a recordar a Isabel, nos acompañe. Y a continuación, y sin más demora, damos paso a su intervención. Muy bien, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Yo hoy vengo a este hospital en una doble condición, ¿no? Por un lado, pues la que en realidad creo que es más importante como sobrina de Isabel Tomás y Valiente y en relación a ello, pues bueno, aunque ya lo he hecho en el momento de descubrir la placa, reitero de verdad el agradecimiento de mi familia y el mío a este homenaje. Y vengo también, bueno, pues en condición de conferenciante para hablarles un poco de algunos aspectos que tienen que ver con los datos sanitarios. Muchas gracias a Carmen Soler y a Elena Ferrer por la invitación a participar en esta jornada en calidad también de conferenciante. Lo único que siento es no poderme quedar más tiempo a asistir al resto de las ponencias y después de la mía propia a debatir un poco algunas cuestiones, pero lamentablemente tengo un tren que tengo que coger antes de las 11 y me tendré que marchar con cierta celeridad. Bueno, yo soy penalista y como tal pues me ocupo de la rama del derecho que protege los bienes jurídicos más fundamentales frente a los ataques que consideramos más intolerables, ¿no? De eso se ocupa el derecho penal. Y uno de esos bienes jurídicos que además constituye un verdadero derecho fundamental protegido por la Constitución con ese rango es sin duda la intimidad, que como todos sabemos se encuentra sometida a riesgos crecientes pues en esta era tecnológica, ¿no? Que nos ha tocado vivir. Y a nuestra intimidad pertenece, como es obvio, un conjunto de datos especialmente sensibles y por eso especialmente protegidos, que son los relativos a la salud. Bien, obviamente el derecho penal no es la única rama del ordenamiento jurídico que protege los datos ni en general ni los datos sanitarios en particular, ¿no? Como ustedes saben, pues existe una regulación administrativa muy profusa, la Ley de Protección de Datos, la ley en relación ya a los datos sanitarios, la Ley de Autonomía del Paciente de 2002, que es donde se regulan pues cuestiones relativas, por ejemplo, a la historia clínica, que es el documento donde se plasma comúnmente los datos sanitarios. Bueno, podríamos hablar de esta normativa administrativa, pero bueno, personalmente, ya que yo me dedico al derecho penal, pues he optado por, entre comillas, meterles un poco de miedo y explicar las posibles responsabilidades penales en las que puede incurrir un profesional de la salud que vulnera la intimidad del paciente. Opto por esto porque, bueno, creo que conviene hacer conscientes a los profesionales, aunque sea un poco a costa de mostrar esa faz un poco amenazadora, ¿no?, que siempre implica el derecho penal. Creo que conviene hacer conscientes a los profesionales de la importancia de, en este tema, mantener un respeto escrupuloso y de abandonar prácticas pues que quizás en otro momento fueron, digamos, más comunes, ¿no? Quizás antes
pues era más habitual la idea esta de, bueno, pues total, yo soy médico, yo soy profesional, yo soy enfermera, no pasa nada porque mire la historia clínica de esta persona o de esta otra, o quizás alguien, o quizá antes, no sé, era más común pues que alguien le solicitase a un profesional, mira a ver qué le pasa a esta persona que conozco o qué hay en su historia clínica. Bien, si esto se producía, pues debe dejar de producirse, porque en la actualidad este tipo de cosas la verdad es que pueden salir, digamos, bastante caras, ¿no? Como demuestra el hecho de que pues empieza a haber condenas penales en este ámbito y, bueno, un poco esto era lo que quería contar, ya digo. En fin, parece que yo esté partiendo aquí de que los profesionales sanitarios se dedican a vulnerar la intimidad de los pacientes y que cometen un montón de delitos a este respecto. Evidentemente no es ese mi punto de partida. Mi punto de partida es, como no puede ser de otra manera, que los profesionales actúan como tales y que cada uno sabe cuáles son sus límites, ¿no? Pero bueno, esto es algo que a veces pasa y que a veces las cosas se hacen mal y que a veces quizá uno no es consciente de dónde están esos límites o esas posibles responsabilidades, y me parece interesante pues darles a conocer un poquito esta cuestión, ¿no? Bien, nos situamos para empezar primero en el ámbito de lo que todos conocemos como el secreto profesional, es decir, aquellas informaciones a las que el profesional accede de modo lícito. Ya veremos que luego puede acceder también de modo ilícito, pero vamos a hablar primero de las responsabilidades en las que puede incurrir el profesional que revela indebidamente datos de un paciente que él conoce en cuanto profesional y por lo tanto de modo lícito. En la medicina pasa como en la abogacía. Hay algunas profesiones, normalmente son profesiones que son servicios públicos, digamos, o que son servicios de interés público, ¿no? Para cuyo desempeño es imprescindible ser depositario de la confianza del cliente en la abogacía, del paciente en la medicina. Es decir, estos son profesiones que llamamos confidentes necesarios, ¿no? Porque para ejercer la medicina necesariamente tienes que saber los datos pertenecientes a la salud del paciente, y para ejercer la abogacía pues muchas veces hay que conocer cosas muy íntimas también de los clientes, ¿no? Bueno, dado este carácter de confidente necesario del profesional sanitario, del médico, del personal de enfermería, etcétera, pues este deber de confidencialidad, como es lógico, está regulado, está garantizado por el ordenamiento jurídico, la Ley General de Sanidad, la Ley de Autonomía del Paciente, que hemos dicho, varios preceptos, pues regulan las obligaciones y los deberes de los profesionales a este respecto. El deber de mantener en la confidencialidad pues aquello que conocen respecto de sus pacientes, ¿no? Bueno, pues el quebrantamiento de ese deber de confidencialidad por parte de un profesional es constitutivo de delito. Está recogido en el Código Penal, en el artículo 199.2 en concreto, con una pena que no es insignificante precisamente. Tiene una pena de 1 a 4 años de privación de libertad. Es verdad que en nuestro sistema, si una pena cuando se impone es de menos de 2 años, se puede suspender y no se ingresa en prisión si es la primera vez que se delinque, etcétera. Pero bueno, digamos que sobre el papel la pena no es cualquier cosa, 1 o 4 años de privación de libertad. Y además, lo que es también muy relevante, una pena de inhabilitación profesional de entre 2 y 6 años. A veces al profesional puede hacerle más daño una inhabilitación que una pena privativa de libertad que luego se suspende. Si no llega a los 2 años, pues siendo la primera vez que se delinque, normalmente esa pena se suspendería. Pero si te condenan, la pena de inhabilitación no te la quita nadie, porque esa no se suspende, esa se cumple. Bueno, pues en este contexto, la verdad es que en este contexto de, digamos, violación del secreto profesional, la verdad es que las condenas penales en nuestro país son más bien escasas. Es muy conocida una sentencia del Tribunal Supremo, para que ustedes se hagan un poco una idea de qué estoy hablando, ¿no? De qué tipo de casos estoy comentando. Es muy conocida una sentencia del Tribunal Supremo del año 2001,
de un médico que precisamente era de un hospital valenciano, no de este, pero de otro hospital de esta comunidad. Bueno, pues una chica que trabajaba como neuróloga, que entró en contacto con una paciente en ginecología, pero ella tuvo que ir a atenderla, la llamaron por un problema también neurológico. Y bueno, pues esta profesional consultó, porque tocaba hacerlo, la historia clínica de esta chica y vio que tenía 2 interrupciones del embarazo previamente practicadas, legales, 2 abortos que constaban en su historia clínica practicados. Y se lo contó, era una chica de su pueblo, no sé si lo he dicho, era una chica a la que conocía porque era de su pueblo, de un pueblo de Cuenca, y esta profesional pues se lo contó a su madre, a su propia madre. He visto a Perenganita en el hospital, resulta que tiene 2 abortos y tal y cual, fíjate. Y la madre pues no perdió tiempo en contárselo a otra persona del pueblo. Bien, pues esta chica le salió cara la indiscreción, ¿vale? Porque a cuánto la condenaron, ahora no lo tengo aquí, la condena en concreto, pensaba que sí. Pero bueno, sí, recuerdo que fue una pena de menos de 2 años y que fue suspendida, no hubo ingreso en prisión, pero sí que tuvo una buena inhabilitación, ¿vale? No pudo trabajar como profesional durante unos cuantos años. Hay un caso reciente de la Audiencia Provincial de Madrid de 2014, de este año, que me interesa por algo que voy a comentar enseguida, en que se condena a una ATS, que es fisioterapeuta, en una clínica privada. Este deber de confidencialidad evidentemente afecta tanto al profesional de la pública como de la privada, esto es absolutamente indiscutible. Bueno, pues este ATS de una clínica privada, a petición de un conocido suyo, redacta un documento en el que hace constar que una determinada persona que acudía a esa clínica tenía tales o cuales lesiones cervicales y había sido tratado durante X tiempo. Ese documento lo redacta porque la persona que se lo pide quiere presentarlo en un juicio de faltas que tiene entre él y el paciente de la clínica, y él lo que busca es demostrar que esta persona ya tenía unas lesiones cervicales previas a una discusión que habían tenido física entre ellos. Es decir, él lo que quería era probar que las lesiones que este señor tenía y por las cuales se juzgaba a él por haberle pegado, en realidad eran previas. Y para eso hace servir este documento que redacta este profesional. Bueno, pues esta revelación de cuál había sido el paso por la clínica de este paciente y qué lesiones tenía y qué se había hecho con él y en qué fechas, pues le vale a este señor una condena por descubrimiento, por revelación de secretos. Y me interesa aquí llamar la atención sobre una cosa. Fíjense qué distinto es el que reveles que alguien ha tenido 2 abortos, que evidentemente es una cosa tremendamente íntima, o que reveles pues una cosa que nos puede parecer inocua, ¿no? Pues bueno, este señor tenía unas lesiones cervicales desde el 98, ha estado en esta clínica varias veces. Bueno, pues parece que esto no tiene tampoco mayor trascendencia, ¿no? Bueno, pues sí que la tiene. Porque los datos relativos a la salud no son solo si tengo un VIH o una hepatitis C, ¿no? O un cáncer, sino cosas que pueden ser de aparentemente tan poca importancia como estas, ¿no? Y este señor pues es condenado. Bien, hay otra posibilidad de actuación aquí penalmente reprobable por parte de un profesional, que es la que en los últimos años ha dado lugar a varias condenas, que es ya el acceso ilícito a la intimidad ajena por parte del profesional. Tiene una pena algo más alta, como ahora veremos, y de lo que estoy hablando ahora es del profesional que, abusando de sus posibilidades de acceso, por ejemplo, a los sistemas informáticos de su hospital, donde están las historias clínicas y están informatizadas, por ejemplo, pues el profesional que, abusando de estas posibilidades de acceso, ¿vale?, accede a datos sobre personas que están dentro del sistema pero que no son sus pacientes. Hasta ahora los ejemplos que les he puesto es de gente que sí que ha accedido ilícitamente a esa información, pero ahora de lo que estamos hablando es del profesional que consulta lo que no tiene derecho a consultar o a conocer.
Así les pongo un par de ejemplos de sentencias recientes. Pues en 2012, por ejemplo, condena el Tribunal Supremo a un cirujano de una clínica privada que accede a las historias clínicas de pacientes que no trata él, es decir, él tiene los suyos, pero accede a muchas historias clínicas, la mayoría de esas historias no son de sus pacientes. Este señor, en principio, lo que pretende, y esto queda claro que es su pretensión, es intentar demostrar que en la clínica se cometen irregularidades, ¿vale? Y de hecho él va directamente a los juzgados con todo esto que él ha descubierto, a base, entre otras cosas, de consultar historias clínicas, y pretende, bueno, pues que esto sirva de apoyo a una denuncia de irregularidades en la clínica. Claro, lo que el tribunal le dice es, bien, para investigar irregularidades en la clínica ya están los organismos estatales, la policía, el juez de instrucción, y ya el Estado dispone de quien tiene que investigar posibles irregularidades. Lo que no puede es usted erigirse en investigador de irregularidades y para ello entrar en historias clínicas que no tienen ningún derecho a consultar, ¿vale? Es verdad que finalmente le aplican, bueno, una figura penal que se llama el error de prohibición, porque él realmente está convencido de lo que hace, de que lo que está haciendo es lícito. Si no hubiera ido a los tribunales, ¿no?, con el papel en la mano, he descubierto esto. Obviamente él lo que piensa que lo que está haciendo es correcto, y eso nuestro derecho penal también lo tiene en cuenta, ¿no? Y de hecho al final se le absuelve por error de prohibición. Pero lo que el tribunal deja muy claro es que lo que estaba haciendo es ilícito en sí mismo. Otra cosa es que le absuelvan porque él pensaba o dejaba de pensar, pero que digamos, el investigar irregularidades que puedan cometer otros compañeros o la dirección de la clínica o tal, no le compete a él y no le autoriza a consultar historias clínicas de quienes no son sus pacientes, ¿no? Y un caso también conocido en los últimos años, muy reciente, además este ha sido un caso muy conocido en la Audiencia Provincial de Baleares en 2015, hace nada. Pues una condena a un médico que era funcionario, y además siendo funcionario la pena se agrava, que por motivos personales consultó las historias clínicas de varios compañeros del hospital, que también tenían su historia clínica en el hospital, varios médicos, compañeros suyos, pues se metió a consultar sus historias clínicas porque, le interesaba conocer datos de salud de esas personas. Aquí no hace falta, para que haya condena penal, este señor, les voy a contar lo que le correspondió. Pues este sujeto fue denunciado y se le pusieron 2 años, 6 meses y un día de privación de libertad, lo que implica que este señor ha ingresado en prisión, más una inhabilitación absoluta por tiempo de 6 años. Inhabilitación absoluta quiere decir que si eres funcionario y te imponen una inhabilitación absoluta, pierdes esa condición. Y para volverla a tener, la tienes que volver a recuperar cuando acabe la condena. Esto es una pena muy severa, muy severa. Implica un ingreso en prisión y además una inhabilitación que no es cualquier cosa. Bien, en este caso también, se le había agravado por el hecho de ser funcionario, ¿no? Entonces, vemos en estos casos, fíjense que dado que el acceso es ilícito, es delictivo el propio acceso ilícito en sí mismo. Cuando hablábamos de la revelación del secreto profesional, como el secreto profesional se conoce lícitamente, lo que es delictivo es revelarlo, contarlo. En el caso de los delitos que tienen que ver con el acceso ilícito en sí mismo, el acceso es ya en sí mismo delictivo, es decir, este señor, aunque no se lo contara a nadie, el haberse metido en 5 historias clínicas que no le tocaba, en sí mismo es delictivo. Y la pena es todavía más alta si se revela, es decir, que ya el acceso en sí mismo es delictivo, pero si se revela todavía la pena puede ser mayor, para que se hagan una idea. Por el mero acceso, la pena puede oscilar entre 3 años y 3 meses a 4 años de prisión, más multa e inhabilitación. A este profesional le pusieron menos porque se le aplicó un atenuante, pero en principio la pena de partida es de más de 3 años, es muy alta. Yo personalmente considero que es excesivamente alta, pero es lo que está en el Código Penal. Esto es el artículo 198.
y el 197 previamente. Y si se produce la revelación, la pena puede aproximarse mucho a los 5 años. No creo que haya ningún tribunal que ponga una pena de 5 años, ya se buscaría aquí el tribunal, como en este caso, pues en fin, para ver si pone algún atenuante o algo. Pero en fin, esto está en el Código Penal y, como ustedes ven, pues se está empezando a aplicar. Entonces, bueno, estoy aquí metiendo un poco de miedo, pero yo creo que es interesante conocerlo, ¿no? En ocasiones, y con esto ya termino porque, como les comentaba, la intervención va a ser breve, ¿no? Pero en ocasiones lo discutido, y esto aquí es donde yo creo que hay más dudas, en ocasiones lo discutido es precisamente si el profesional estaba o no autorizado a entrar en esa historia clínica o a conocer esa información, ¿vale? Es decir, cuando son pacientes que no tienen nada que ver contigo, pues está muy claro que no procede y que ese acceso es ilícito, ¿de acuerdo? Pero luego también hay casos intermedios, casos más dudosos, casos en donde lo discutible va a ser si ese profesional estaba o no realmente autorizado a acceder a esa información. Y de eso va a depender al final que te condenen por delito o no. Este tipo de casos están ahora llegando bastante. Están llegando de vez en cuando a los tribunales, ¿no? Y les pongo algún ejemplo que me ha parecido interesante. Hay, por ejemplo, un auto, que es del Tribunal Supremo, además, en donde el problema es, lo plantea un jefe de servicio. O sea, el acusado es un jefe de servicio que, sí que consultaba, digamos, las historias clínicas de pacientes que no llevaba directamente él, pero sí otros miembros del servicio, que, bueno, pues administrativamente son sus subordinados, ¿no? Entonces ahí lo que se discute es si el jefe de servicio está autorizado o no a entrar en las historias clínicas de los pacientes que llevan los otros miembros del servicio. Aquí el Tribunal Supremo, y esto creo que es importante porque sienta una jurisprudencia, siendo del Supremo además y no de una audiencia provincial, pues esto, en fin, tiene mayor peso de cara a resoluciones de tribunales inferiores que en principio han de seguir la jurisprudencia del Supremo, ¿no? Pues aquí el Supremo entiende que esa consulta es lícita, que al jefe de servicio le corresponde, digamos, está dentro de sus atribuciones controlar las buenas prácticas de sus subordinados y que si accede a la historia clínica de pacientes de sus subordinados con ese propósito, digamos, pues es un acceso lícito, ¿no? Y por eso, en este caso, ni siquiera ha llevado el juicio, se le sobresee antes del juicio. Hay otra sentencia, esto yo no sé, la veo quizás un poco más discutible, de 2014, pero esta no es del Supremo, es de la Audiencia Provincial de Soria, también muy reciente, que entiende que cualquier facultativo está autorizado, cualquier facultativo de un servicio, o sea que aquí el asunto es el servicio, que cualquier facultativo de un servicio está autorizado para acceder a las historias clínicas de los pacientes que están siendo tratados en ese servicio, sobre la premisa que adopta la audiencia de que los pacientes de un servicio están adscritos al servicio y no a un facultativo concreto, ¿vale? Esto quizás puede ser más discutible. Lo que ocurre, y con esto pues iría concluyendo, lo que ocurre aquí es que, claro, la base jurídica para condenar en estos casos es, como les decía, si el acceso es lícito o es ilícito, ¿no? Y en todo esto de los accesos a historias clínicas, la regulación administrativa no lo deja tan claro. Es decir, lo que nos dice la Ley de Autonomía del Paciente sobre la historia clínica, pues la verdad es que es bastante conciso. No hay claridad estricta en ningún sitio sobre el jefe de servicio puede o no, los compañeros del servicio pueden o no, qué profesional de enfermería, por ejemplo, podría sí o no. Es decir, que son cosas que no están, algunas de ellas, claramente reguladas y que por lo tanto son susceptibles de interpretación. Y de hecho esto que les estoy comentando pues son interpretaciones que hace el tribunal a la hora de decir, bueno, los compañeros del servicio se han querellado o bueno, han denunciado, porque aquí el que se puede querellar es el paciente, pero cualquiera puede denunciar. Muchas veces, claro, ¿qué pasa? Que
esto lo intuyo yo más que saberlo, pero yo creo que cuando estas cosas pasan, incluso muchos accesos ilícitos que pueda haber, pues no se denuncian si el paciente no se entera y si ningún otro profesional se entera. Bueno, pues esto, como tantas otras cosas, queda oculto, por muy ilícito que sea el acceso. Si nadie se entera, bueno, y los pacientes normalmente no se enteran cuando esto pasa. El problema está muchas veces en que quien denuncia son personas del propio hospital, ¿eh? Sobre todo, pues bueno, si hay a veces querellas internas en un servicio, tal. Las denuncias muchas veces proceden de los propios compañeros. En estos dos casos que les estoy diciendo, los que denunciaron al jefe de servicio en un caso y al profesional en el otro, fueron los propios miembros del servicio. El paciente no se había enterado de nada. Por mucho que en realidad el sujeto pasivo del delito es el paciente, pero en nuestro derecho la denuncia es pública, ¿vale? Bien, entonces quedan también muchas cosas por aclarar. Yo no he pretendido en absoluto aclararles todo, ni mucho menos sobre estas responsabilidades penales, porque hay muchos puntos discutibles, pero bueno, sí que me ha parecido que podía, espero que haya sido así, tener cierto interés mostrar un poco que aquí no estamos hablando únicamente de posibles sanciones disciplinarias o de sanciones administrativas, sino que aquí detrás está el derecho penal, que es la rama del ordenamiento más severa y que puede llevar a sanciones que no son despreciables. En fin, muchas gracias por su atención y con esto.